Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, entonces nos metemos ya en el tema de Efesios capítulo 4. Hemos venido en el mes anterior hablando de David. Personalmente me fascinan mucho las historias del Antiguo Testamento. Yo creo que una forma de aprendizaje que le permite a uno hacer una recordación total, permanente, tener claras las cosas es las historias de hombres, de mujeres, las historias de Israel en diferentes circunstancias. Pero también en el Nuevo Testamento obviamente no son tantas las historias. De pronto el libro de los Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento. Las demás son epístolas, cartas, hay libros proféticos. Están los evangelios acerca de la vida de Jesús. Así que tenemos muy poca historia, muy pocas cosas que contar de cómo Dios se mueve en la vida de las personas. Pero pues tenemos también que consultar el Nuevo Testamento. Muchas lecturas que hacemos del Antiguo Testamento son edificantes, pero las del Nuevo Testamento nos permiten consolidar estos principios. Así que hoy vamos a continuar el tema. Decíamos que David había sido transformado y que venían mejores días para él. Nosotros creemos exactamente lo mismo, todavía estamos creyentes en que vendrán días mejores para nosotros, y eso se traduce en que seremos nosotros mejores personas en el futuro. Y quería aclarar eso y quiero enfatizar en que cuando decimos que vienen días mejores no es que le vayan a hacer aumentos económicos en el salario, ni que usted de pronto se vaya a ganar la lotería o que usted pueda adquirir nuevos bienes. Todo eso puede pasar y obviamente implicaría un bienestar mayor al que tiene ahora. Pero cuando hablamos de ser mejores, hablamos más de lo que somos como personas, poder mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestra condición de propósito y obviamente vivir cada día más en el servicio, que es finalmente lo que le da valor y trascendencia a la vida. Vamos a mirar entonces en el libro de Efesios, en el capítulo 4, la continuación del tema de hace 8 días cuando hablamos en Juan capítulo 3. Para que uno pueda ser transformado tiene que haber un punto de inicio, tiene que haber un punto de comienzo. Hace 8 días planteamos en Juan 3 la importancia del nuevo nacimiento. Para Nicodemo, pues obviamente fue su punto de partida. Decíamos que estuvo presente en Juan 3, Juan 7, Juan 19, que en algunos momentos muy particulares en el ministerio de Jesús, Nicodemo estuvo presente. Pero todo comenzó ahí, cuando Jesús le dijo en Juan 3, es necesario nacer de nuevo. Y hace 8 días lo planteábamos, para todos y cada uno de nosotros, nos es necesario nacer de nuevo. Y pues nunca sobra decirlo, si una persona no recibe a Cristo, aunque tenga conocimiento de la Biblia y de la verdad que en ella hay, su vida obviamente no será transformada, porque para ser transformada es necesario que efectivamente experimente el poder de Dios presente en su corazón. Así que comenzamos con ese tema, el punto de partida del nuevo nacimiento. Vamos a meternos al libro de Efesios, entonces voy a pedirles que lo leamos y después hacemos, pues a manera de resumen, porque no lo vamos a estudiar todo Efesios 4, pero a manera de resumen, cómo es que la vida en Cristo nos transforma a cada uno de nosotros. Voy a leerlo, si usted lo tiene en la Reina Valera, voy a leerlo en la nueva versión internacional. Dice así, Efesios 4, por favor acompáñame allí. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto y se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no más seremos niños y zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ese es el capítulo 4 del libro de Efesios. Bueno, son parte de las epístolas de Pablo, y a través de las epístolas encontramos siempre dos elementos. Uno es la parte doctrinal, lo que podríamos llamar la teoría, y la otra es la parte práctica. La vida cristiana se compone de los dos elementos. La vida cristiana se compone de la instrucción, la enseñanza, pero igualmente de la aplicación de la verdad. Si nosotros no aplicamos lo que aprendemos, no hay mayor diferencia con aquel que no conoce esos principios. Por el contrario, para nosotros se volvería una mayor carga, porque sabemos hacer lo bueno y no lo estamos haciendo. Así que Pablo, cuando habla, y cada una de sus epístolas lo tiene, él normalmente hace énfasis en principios que es necesario acatar y luego invita a cómo ponerlos en práctica. Así que hoy vamos a tomar este capítulo 4, algunos de esos versículos del capítulo 4, y vamos a mirar cómo nuestra vida se transforma en la misma medida en que recibimos instrucción y la ponemos en práctica. Voy a pedirles que me acompañen, voy a desordenar un poco el capítulo, voy a tomar algunos versículos para ir mencionando cómo se lleva a cabo el proceso. Comencemos en el versículo 20. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Aquí viene el punto de partida siempre en esto de la transformación, y sucede en todas las disciplinas del conocimiento. Obviamente, para que nosotros podamos llevar a cabo una tarea nueva o diferente, podamos hacer algo que no hemos hecho antes, inicialmente, previamente, tenemos que ser instruidos con respecto a ello. No le podemos demandar, por ejemplo, a los niños que hagan ciertas cosas si primero no les enseñamos lo que eso corresponde. Y así Dios lo sabe con nosotros, no nos va a pedir nada que primero no nos haya enseñado. Por eso aquí el aprendizaje de Cristo es fundamental. Ustedes saben, parte de nuestra disciplina como iglesia es que nos ceñimos a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que leemos, hay muchos estudios que realizamos,
Los tiempos completos hoy día están en un seminario de liderazgo, en una cumbre de liderazgo, porque consideramos que es necesario siempre estar exponiéndonos, estar oyendo otras apreciaciones, otras formas de ver la vida y el ministerio. Pero para nosotros siempre será fundamental la enseñanza de Cristo, y esa enseñanza de Cristo obviamente está en la palabra de Dios. Por eso siempre tomaremos la palabra de Dios como punto referente en nuestros estudios. Todo lo demás que digamos o hagamos podrá complementar o completar o aclararla, pero la palabra de Dios siempre será el eje fundamental. Por eso en este versículo 20 Pablo habla acerca de la enseñanza que hemos recibido de Cristo. Puede que no hayamos estado directamente con Él, pero a través de la enseñanza de los apóstoles, en el caso del Nuevo Testamento, podemos nosotros ser conscientes de qué fue lo que Cristo vino a enseñar. Y comparándolo con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento solamente lo que vemos allí es la aplicación de todos aquellos principios que de antes se estaban promulgando y enseñando desde Israel. Jesús vino a encarnarlos, Jesús vino a hacerlos como para nosotros más evidentes en el diario vivir. Por eso entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué hemos aprendido? Cuando usted viene a la iglesia, ¿qué es lo que usted viene a aprender? Seguramente podríamos dar cursos de liderazgo, cursos de administración, hemos tenido nuestros cursos de administración financiera específicamente, tenemos muchas cosas que aprender, pero lo que más y más importante es las enseñanzas de Cristo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Esta semana, por ejemplo, esta semana que vamos a iniciamos una nueva materia en la capacitación y se llama ética cristiana. ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto, de la eutanasia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la genética, de la ingeniería genética? ¿Qué dice la Biblia acerca de ciertos temas que hoy día son vigentes? Nosotros no podemos solamente decir que eso está pasando, pero no formar parte activa del diálogo constructivo sobre eso. ¿Qué decimos los cristianos acerca de estos temas? Por eso se llama ética cristiana. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores que nosotros en una sociedad como la nuestra resaltamos? Y obviamente decimos son cristianos porque vienen de la Biblia. Por eso es bueno conocer la Biblia. Hemos sido enseñados, hemos aprendido de Cristo. Mire que lo recalca nuevamente en el versículo 21. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En esto sí podría dar testimonio de que si de alguna manera en la iglesia hemos hecho es tratar de velar porque el estudio de la palabra de Dios sea nuestro norte siempre. Y estamos en todas las dinámicas, tanto en la edificación personal, en las células, en la capacitación, en nuestras reuniones de movimiento, en nuestras reuniones generales. Estamos siempre revisando la Biblia. Y no solamente para escucharla, sino para aprender y ser enseñados a través de lo que ella nos dice. Así que mi invitación siempre será esto: mantenga su norte claro con respecto a la palabra de Dios. Tenga obviamente una mente que sea clara, abierta para entender todo lo que está pasando, pero que usted lo pueda juzgar y decidir sobre ello a la luz de la palabra. Muy bien, esto es un trato que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. ¿Cómo lo hace? Ahora tome el versículo 7. Estoy desarmando un poco el capítulo, pero para poder llevar a cabo nuestro tema de cómo Dios nos quiere transformar. En el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El trato bíblico que Dios nos enseña es un trato personal. Dios trabaja con cada persona de forma independiente. Aunque estemos juntos, como en este caso, aunque participemos de los mismos programas, aunque estemos en los mismos procesos de capacitación, la enseñanza, el trato de Dios es individual. Porque cada uno de nosotros tiene características únicas y singulares. Dios no trabaja en forma comunitaria, Dios trabaja en forma personal y directa. Claro, nos enseña y estamos en comunidad para aprender. Pero el trato de Dios es individual y depende de la disposición que cada uno de nosotros tenga con respecto a Él. Bien se puede decir que cada uno cosecha lo que ha sembrado. Y con respecto a la mente, que ahora vamos a hablar de eso, de lo que aprendemos, de lo que tenemos en nuestra mente, normalmente nosotros vivimos de acuerdo a aquellas cosas que hemos concebido en nuestra mente, aquellas cosas que hemos considerado importantes, aquellas cosas que se vuelven nuestros parámetros de vida. Nosotros vivimos conforme a eso. Y eso lo hacen todas las personas, creyentes o no creyentes.
En el caso específico nuestro, como hablamos de la enseñanza de Cristo, lo que nos ayuda a nosotros a pensar acerca del mundo y cómo debemos vivir en él es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia dice que a cada uno nos fue dado el don o la gracia de Dios en diferentes medidas y formas. Porque Dios sabe que como somos diferentes, obviamente las calificaciones, las capacidades, las habilidades también son diferentes. En esto es bueno que ustedes jamás caigan en el error que hemos muchas veces comentado de querer imitar, querer copiar, querer ser como otro, porque jamás será posible. Cada uno de nosotros es singular y la vida de cada uno de nosotros es irrepetible para los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos ha condicionado, nos ha diseñado, nos ha capacitado de una forma específica para un propósito específico. En este caso, en el versículo 7 dice: a cada uno le fue dada la medida conforme al don que Dios repartió en su vida. Dele gracias a Dios por lo que usted es. Dele gracias a Dios por las habilidades que tiene. Dele gracias a Dios por las capacidades que usted ha desarrollado. Dele gracias a Dios por todo lo que Dios hasta aquí ha hecho. Pero también dele gracias a Dios por las personas que están a su alrededor. Porque seguramente Dios también ha trabajado en sus vidas y está haciendo muchas cosas que van a complementar, van a completar y van a ayudar a que su propio propósito se cumpla. En el versículo 11, para complementar esta visión del trato personal, dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y finalmente otros maestros. Esto con respecto al servicio del ministerio dentro de la iglesia. Pero perfectamente podríamos hablar de los oficios, las profesiones, las ocupaciones que cada uno de nosotros tiene. Y en esto pues tenemos un gran beneficio a nivel de la iglesia, porque aquí hay personas que tienen unas habilidades y unas capacidades con las cuales nos enriquecemos los demás. Hay personas muy creativas, hay personas muy diligentes, hay personas que están pendientes de los detalles, hay personas que están pendientes de la gran visión, hay personas para cada una de las diferentes necesidades que como una familia que somos necesitamos llenar y suplir para el futuro. En ese sentido, a cada uno le dio, de pronto, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, pero también podremos decir que hay personas que son muy hábiles según habilidad y profesión, de capacidad enseñada y capacidad empleada. Así que usted es una persona que para la iglesia es importantísimo, por los dones que Dios colocó en su vida para el ministerio, pero también con otras habilidades adicionales que Dios le ha calificado para que efectivamente todos y cada uno de nosotros nos beneficiemos. Entonces, hay que pensar en la forma en que Dios a mí me quiere desarrollar. Cuando hablamos de ser mejores, no tenemos un punto de referencia con respecto a otros, porque ser mejores es con respecto a nosotros y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si yo reviso mi vida con respecto a lo que era hace un mes, hace un año, 10 años, 20 años, tengo que calificar si soy mejor a lo que yo era, no si yo he competido con otros y he demostrado que soy mejor que ellos. Porque cada uno de nosotros en la diferente habilidad puede ser mejor que otros, pero hay otros que son mejores que nosotros en otras habilidades y características. Así que el trato de Dios es individual, es personal. Dele gracias a Dios. ¿Qué va a hacer Dios con cada uno de nosotros en esos buenos tiempos que vendrán? ¿Cómo Dios va a emplearnos a cada uno de nosotros en esos mejores días que vendrán? Bueno, lo hará en la forma específica en que Dios viene trabajando. Ahora, para eso es necesario aplicarlo en el andar. Miren el versículo 1. Pablo les dice, comenzando ese versículo, dice: os ruego que andéis. No es suficiente el aprendizaje. Recuerde siempre eso. El aprendizaje es un punto de partida. La puesta en práctica del aprendizaje es lo que finalmente genera las transformaciones o cambios. El que yo vaya a una actividad académica de aprendizaje no garantiza que mi vida en el futuro vaya a ser diferente. ¿Cuántas personas no pasan por instituciones educativas, reciben finalmente un título, pero cuando uno va a evaluar qué han hecho con él en la vida, no han hecho nada? Porque es que recibir un título o recibir una calificación por un conocimiento que se ha adquirido no es suficiente. Pablo dice: le ruego que andéis, que viváis. Esa palabra se aplica al día a día. Cada vez que nosotros aprendemos de Dios en su palabra, tenemos que ponerlo en acción, como lo hacía David. David, decíamos, fue su vida transformada y empezó un proceso de aprendizaje de cosas que él no sabía. Cómo llegar a ser un buen rey,
cómo gobernar una nación, cómo manejar los asuntos internacionales. Eso no lo sabía. Su ambiente anterior era un ambiente muy familiar, muy local, pero él fue aprendiendo poco a poco. Y en la medida que iba aprendiendo, iba practicando. Por eso repetimos, cuando hicimos el estudio de David, hablábamos de que se portaba prudentemente e iba escalando en cuanto a su posicionamiento social. Llegó siendo un pastor y terminó convirtiéndose en rey, pero fue una escalada permanente en la medida en que aplicaba lo que iba aprendiendo. Así en nuestras vidas. Si nosotros no aplicamos lo que Dios nos va enseñando, pues obviamente la transformación será un proceso más lento. Demorará tanto como estemos dispuestos para hacerlo. Entonces en este versículo 1 dice, os ruego que andéis. Pero mire, compárenlo con el versículo 17. Allí en el versículo 17, parte de ese versículo dice, digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Entonces hay dos cosas allí. Una es que nos pide que andemos y otra nos pide que no andemos. Pero obviamente son ambientes completamente diferentes. Que andemos conforme a la visión del llamado que Dios nos ha dado. Y que no andemos conforme al estilo de vida anterior. Pero mire, no solamente es hacer, sino también de pronto dejar de hacer. Porque la vida cristiana consiste en los dos pasos. El paso de qué cosas yo tengo que aprender que no he puesto en práctica y empezar a hacerlas. Pero también es confrontarse con aquellas cosas que estoy haciendo y que no me ayudan para que en mi vida se lleve a cabo el propósito de Dios. Entonces yo tengo que dejar de andar en ellas. Esto es normal. Normalmente nos dicen en la administración que para poder hacer una transformación, obviamente se tiene que identificar cuáles son las características de acción que están perjudicando el proceso y que hay que eliminarlas. Pero a cambio de ellas, cuáles son las necesarias para que el proceso funcione. Y lo mismo sucede en la vida personal. No es solamente adquirir y empezar a caminar, sino también aprender a desechar. Entonces les ruego que anden, y más adelante dice, pero también les digo que dejen de andar como antes andaban. Ahora vamos a mirar un poco más ese antes cómo era y cómo debe ser el de ahora en adelante. Versículo 1, versículo 17, que andemos, que no andemos. Aclarémoslo un poco más en el versículo 22. El versículo 22 que dice, despojados del viejo hombre. Decíamos que no andemos, bueno, parte de lo que vamos a decir que tenemos que dejar es despojarnos del viejo hombre. ¿Qué significa el viejo hombre? Ahí mismo en el versículo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. El viejo hombre, según la descripción que hace Pablo, simplemente es la forma en que nosotros vivíamos antes de ser enseñados conforme a la palabra de Dios en la verdad de Cristo. La forma en que nosotros asumíamos la vida, la forma en que nosotros resolvíamos las cosas, la forma en la que nosotros nos proyectábamos en la vida. Obviamente dentro de eso hay muchas cosas positivas, esfuerzo, disciplina, capacidad, entrega, compromiso. Hay tantas cosas positivas que no estamos llamados a desechar. Pero hay otras cosas que formaban un lastre que nos limitaban. A veces nuestra expectativa negativa del futuro. Hay personas que tienen esa característica, que de pronto no pueden ver en el futuro posibilidades y oportunidades. Ven todo como una amenaza, ven todo como un riesgo, ven todo como un peligro. Y obviamente para una persona con esa expectativa, arriesgarse, dar un paso de fe es muy complicado y difícil. De esas cosas es la de las que tiene uno que irse despojando. Eso es lo que llamamos un viejo hombre. Todos los días, y en este proceso, cuanto dure nuestra vida, será el despojarnos de muchas cosas del viejo hombre. Según hace 8 días dijimos en Juan capítulo 3, el que está en Cristo es nueva criatura. Somos nuevas personas porque Él nos ha dado una nueva identidad, porque nos ha dado una nueva relación, porque nos ha dado una nueva posibilidad de vida eterna. Somos nuevas criaturas, pero aún en nosotros hay hábitos de la anterior. Aún hay hábitos en nosotros. Muchas veces nosotros nos encontramos queriendo hacer el bien, pero terminamos haciendo lo contrario. Y eso quiere decir que en nosotros existe la posibilidad de vivir a la luz de la demanda que Dios hace, pero nos encontramos con que hay hábitos todavía que nos están frenando. Seguramente entre más tiempo caminemos con el Señor y lo hagamos de forma obediente, nuestra vida va superando esas características del viejo hombre.
Seguramente, y eso tenemos que darle gracias a Dios, nos hemos apartado de muchas cosas que antes nos dañaban, nos afectaban, nos limitaban para lo que Dios tiene. Pero no han acabado. Y como en alguna célula en estos días decíamos, de pronto las cosas externas, las más visibles, nosotros podemos decir eso ya se quedó atrás. De pronto nuestra apatía acerca de la vida, nuestra falta de compromiso acerca de una sociedad en la que vivimos, tantas cosas se fueron quedando atrás y ya hoy día nos sentimos mejor con respecto al propósito. Pero, ¿qué de las cosas internas? Cuando hablábamos de Nicodemo hace 8 días decíamos el hombre era un fariseo, cumplidor de la ley, exigente al morir, era un hombre comprometido con su llamado, era un hombre, pero le faltaba una cosa, nacer de nuevo. Era un hombre que tenía muchas cosas buenas, pero le faltaba una. Y en eso Dios es muy directo. Le faltaba nacer de nuevo. Le faltaba aquellas cosas que internamente nadie ve. Todo el mundo veía al Nicodemo bueno, al Nicodemo sabio, al Nicodemo maestro, al Nicodemo participativo. Pero nadie veía la realidad de su corazón. Su corazón tenía un vacío que solamente fue lleno si en ese caso de él personalmente aceptó la verdad de Cristo en él, en su corazón. Igual sucede en nosotros, la gente nos ve de alguna manera, pero ¿qué hay en nuestro interior? Y creo que entre más tiempo pasa, Dios profundiza cada vez más en nuestro corazón. Por eso nos confronta con cosas que de pronto nadie más observa y ve de nosotros. Y que podríamos pasarlas desapercibidas delante de los demás. No tendríamos que hacer caso a eso porque los demás ni siquiera se han fijado o se han dado cuenta de esas luchas internas que yo tengo. Pero como la palabra de Dios dice es que Dios quiere transformarnos, no solamente Dios quiere que nuestra parte externa se vea mejor, sino transformarnos desde adentro. Entonces Dios empieza a trabajar allá en lo más profundo de nuestro corazón, en esas características que así lo llama Pablo, viejo hombre. Si usted mira en ese versículo, dice que está viciado conforme a deseos engañosos, viciado. Hay cosas que para nosotros son un vicio. Un vicio a veces es mental, pensamientos obsesivos. Un vicio a veces son emocionales. Tenemos una tendencia a sentirnos enojados y a guardar amargura ante el enojo. Hay ciertos vicios que en nuestra vida había y que aún cuando llegamos a ser cristianos nos cuesta trabajo tratar con ellos. El poder perdonar, el poder dar nuevas oportunidades, el poder olvidar situaciones en el pasado que pudieron habernos afectado o dañado. Todo eso es necesario desalojarlo de nuestra vida, despojarnos de ese viejo hombre. Ahora, si nos despojamos de uno, tenemos que revestirnos de otro. Miren cómo lo compara en el versículo 24. En el 22 decía despojados del viejo hombre y en el 24 dice y vestidos del nuevo hombre. Volvemos a lo mismo, no es simplemente dejar aquellas cosas que nos afectan, nos dañan, nos limitan, nos impiden, sino empezar a sumar a nuestras vidas todas aquellas cosas que nos capacitan para cumplir el propósito. Siempre lo voy a decir y yo le doy gracias a Dios por la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como comunidad, la iglesia como un espacio donde encontramos cómo expresar ese amor de Dios unos a otros. Pero créanme que para mí la iglesia no es solamente un asunto religioso. Yo estoy muy agradecido cada vez más todavía cuando veo respuestas como las que en esta tarde tenemos. Un grupo de personas que teniendo necesidad de hacer muchas cosas, hacen un tiempo particular y especial para venir a la iglesia, a escuchar. Otros en alguna oportunidad durante la semana vienen no solamente para escuchar, sino para enseñar a otros. Eso créanme que es demasiado valioso e importante. No por la iglesia, sino por la dinámica personal que en cada uno de nosotros está dando. Perfectamente uno tendría muchas razones y con justificación de causa para no estar involucrado comprometidamente como ustedes lo están. Ustedes no son personas desocupadas, ustedes no son personas que no tienen nada que hacer el sábado en la tarde, ustedes no son personas que no tienen nada que hacer un día entre semana para venir a capacitación, ustedes no son personas que no tienen nada que hacer para estar edificando la vida de otras personas. Ustedes seguramente tienen muchas responsabilidades, pero han ido adquiriendo esta característica del nuevo hombre. Y es como yo, a través de lo que hago, también voy en un proceso de aprendizaje y transformación. Anoche en nuestra vigilia que teníamos, el Ministerio de las Parejas lo tenía,
escuchaba a alguna de las parejas que nos comentó acerca de sus experiencias de crecimiento en la vida cristiana. Decían que una de las cosas que más les ha servido a ellos es que aún siendo muy jóvenes en la vida cristiana, en el caminar con Cristo, ellos ya han estado en la posibilidad de ayudar a otras parejas. No es mucho lo que uno tenga para dar de pronto, no es por experiencia. Ellos nos hablan de que son de las parejas más recientes en matrimonio, creo que no pasan de 7 años de casados. O sea que si hablamos de personas que tengan 20 o 30 años, ¿qué le va a enseñar una pareja de 7 años de casado? Pero ellos decían es que no enseñamos nuestra experiencia, no es lo que nosotros hemos vivido, lo que nos ha servido para salir adelante, sino lo que la palabra de Dios nos ha enseñado a nosotros, que estamos aplicando y nos ayuda para vivir una realidad de matrimonio conforme al propósito de Dios. Eso es lo que tenemos que transmitir, esas verdades. Ahora, somos honestos en decir que todo lo que nosotros enseñamos no necesariamente es todo lo que nosotros aplicamos. No todo lo que estamos enseñando es lo que estamos aplicando. Aquí es la persona que me diga, mire, es que yo enseño porque ya todo lo que enseño lo aplico, tendría que decir, bueno, enséñeme cómo hacerlo. Porque hay muchas verdades que yo comparto de la palabra de Dios que aún en mi vida están siendo un proceso de aprendizaje. Cada día para mí también es un desafío nuevo. Yo no puedo decirte que después de 40 años de ministerio y de aprender a compartir, de aprender a edificar, aprender a dirigir, entonces yo ya sé todo lo que tengo que saber. No. Yo tengo que exponerme nuevamente y tengo que pedirle a Dios que me ayude a renovar mi manera de pensar con respecto a este momento, a este tiempo, a estas oportunidades. Que hay muchas cosas que tengo que dejar. Aún mi propia experiencia, aún mis propios éxitos, eso forma parte del pasado. Yo no puedo vivir con esas herencias del pasado diciendo es que cuando yo fui, cuando yo tenía, cuando yo hice, cuando yo logré. Eso es pasado. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué estoy proyectando para mi futuro? Hace 8 días les compartía que estoy trabajando intencionalmente en mejorar mis relaciones personales. Porque creo que allí hay una necesidad en mi vida de que sean mejores todavía. No es que yo sea un pelietas a tiempo completo, pero no es difícil que lo haga. No es difícil. Pero tengo que trabajar en eso. ¿Cómo hago? ¿Cómo cada día trato de...? Y efectivamente esas son mis propias batallas, porque aún de lo que yo le estoy diciendo a usted que debemos hacer es parte de lo que yo personalmente tengo que aplicar en mi vida. Así que cuando estamos hablando del nuevo hombre, estamos hablando de un nuevo hombre, dice en el versículo 23, que se renueva en el espíritu de la mente. Yo estoy aprendiendo cosas nuevas. En ese tiempo les decía, he comenzado un nuevo proceso académico en mi vida de 2 años para una especialización. Y obviamente esto me obliga a que cada semana tengo que sacar un tiempo particular nuevamente para estudiar, pero me es necesario hacerlo, porque yo tengo que seguir renovando mi manera de pensar. Y en ese proceso de aprendizaje pues me relaciono con personas completamente nuevas para mí. Y como es pues obviamente una situación internacional, me relaciono con personas de muchos otros países y poder entender cómo también en otros lugares Dios se está moviendo dentro de culturas o situaciones particulares, no como la mía, no como la que nosotros tenemos. Eso forma parte de ese renovarme en el espíritu de mi mente. Por eso siempre invitaré, involúcrese más allá de venir a una reunión de sábado o domingo. ¿Vale la pena hacerlo? Sí, claro. Y como siempre hemos dicho, pues obviamente, ¿están grabando o qué? Ah, es que a veces me veo hablando con eco. Es otra predica. Por eso hay que renovarse en la capacidad de la mente. Tranquila, a todos nos pasa lo mismo. Ok, entonces les decía que es necesario ese proceso de transformación de nuestra manera de pensar de forma permanente. Entonces, miren lo que hemos estado planteando. Dice andar y ya no andar, ¿cierto? Estamos diciendo despojarse del viejo hombre, pero también estamos diciendo y vestido del nuevo hombre. La vida cristiana se mueve entre eso. Tenemos que andar haciendo, tenemos que dejar de hacer. Tenemos que desalojar de nuestras vidas cosas que nos afectan y tenemos que empezar a incorporar las cosas que nos van a ayudar a cumplir el propósito. Para esto vamos a ampliar un poquito más. ¿De qué cosas, según el pasaje de Efesios capítulo 4, de qué cosas tenemos que despojarnos? Esto ya es una evaluación personal, esto ya a la luz de lo que vamos leyendo de Pablo, cada uno de nosotros tenemos que decir esto se aplica o no se aplica a mi vida.
Comencemos en el versículo 25. ¿De qué cosas tendríamos que despojarnos del viejo hombre? ¿De qué cosas? Versículo 25. Desechando la mentira. Desechando la mentira. Y usted sabe cuán fácil para nosotros es usarla. Y muchas veces hasta la justificamos cuando la usamos. Es que era necesario decirle. Eso que no era una verdad, o que fue una verdad a medias, que es otra mentira, era necesario decirlo. Es que si no hubiese hecho eso, y empezamos nosotros a dar muchas razones, y la Biblia dice, deseche la mentira. Si queremos ser personas mejores, tenemos que hablar como enseguida él plantea, hablen la verdad cada uno con su prójimo. Tenemos que aprender a decirnos la verdad, obviamente de la forma adecuada y en la actitud correcta. La Biblia habla de que digámonos la verdad en amor, claro, entendiendo que cuando yo de alguna manera confronto a una persona, a mí mismo tengo que tener en cuenta que eso que le estoy diciendo debe ser también una verdad en mi vida. Porque a veces miramos la paja del ojo ajeno y no nos damos cuenta de qué dijo Jesús, de tremenda viga que tenemos en el nuestro. Obviamente es necesario decirnos la verdad y que nosotros hablemos siempre con la verdad, nuestra propia verdad y aún la verdad de los demás, desechando la mentira. Entonces vaya tomando nota, mentira. Bueno, voy a procurar entonces esta semana ser más cuidadoso acerca de cuándo yo uso la mentira, en qué circunstancias. A veces, como suele pasar en los matrimonios, por ejemplo, usted tiene que a veces decir cosas que no son para evitarse un problema con su mujer. De pronto usted se enredó porque salió de la oficina y se puso a hacer algo y su mujer le pregunta, ¿y en qué anda? No, todavía estoy en la oficina. No, ya no está en la oficina. Y no está necesariamente haciendo nada malo. Pero usted le dice, no, es que salí de la oficina y me fui a hacer una vuelta, ¿y por qué no me dijo? ¿O no? Yo soy casado, de 37 años de casado. ¿Y por qué no me dijo? ¿Y por qué no me contó? ¿Será verdad que...? Y empezamos ahí. Solamente porque yo no quise de pronto comunicar algo para evitar, y resulta que no lo puedo evitar, lo puedo complicar. Digan la verdad. Aún, como nos decían en el pasado, ¿no? Una vez colorado y no toda la vida pálido. Hay que decir la verdad, tratar de esforzarnos en vivir con la verdad. Deseche la mentira. Luego en el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. Me gusta de pronto esta paráfrasis en ese versículo lo que dice es, si se enoja, no se amargue. ¿Cierto? Si se enoja, no se amarga. Aquí nos dice, airaos, pero no pequéis. Me es más fácil entender esto cuando dice, si se enoja, no se amargue. ¿Cuál de nosotros no se enoja? Uno de los ambientes en los que yo más me enojo es manejando, ¿no? Bueno, a mí me pasa, no sé si le pasa a usted. Pero es que... Y muchas veces me quedo con ese mal sabor de la experiencia del desplazamiento. Y voy y derramo toda esa amargura ¿con quién? Con los que salgan primero, ¿no? Con el que se atraviese primero. Todo lo que quise decirle a aquel que se atravesó, que... Cuando yo llego, porque lo he guardado, voy y se lo desahogo a él. Y no tiene nada que ver con la situación que yo traía. Por eso a veces nos enojamos, pero luego, por amargados, desahogamos en donde no debemos hacerlo. Si se enoja, descargue el enojo. Tenga un polo a tierra siempre. Rápidamente vaya y usted descargue su enojo. No a todos de nosotros nos es fácil hacerlo. Hay personas que suben rapidísimo y bajan inmediatamente. Hay personas que se enojan e inmediatamente se calman. Hay otros que nos enojamos y nos demora tiempo dejarnos de enojar. Bueno, voy a practicarlo más seguido. Un mes. Bueno, eso tienen récord. ¿Cierto? Una vez demora. Y a veces me pasa, mi manera más práctica de expresar mi enojo es el silencio. Claro que como cristiano no puedo ni gritar, ni maldecir, entonces me quedo callado. Pero eso puede pasar como bien lo dicen, ¿no? A veces corto la comunicación un mes y lo que hago es empeorar la situación. Entonces tengo que ser consciente de que tengo que mejorar esa área de mi vida. Si me enojo, no me amargo. No me voy a amargar, no voy a darle lugar a que eso permanezca en mi corazón y luego desahogarlo con quien no tengo que hacer. Otra característica entonces, además de la mentira,
el enojo con amargura. En el 28, el que hurtaba, no hurte más. Bueno, aquí ninguno de esos, entonces sigamos de largo. El 27 ni da lugar al diablo, ¿no? Con todo lo que estamos diciendo se le da lugar, por eso lo dejé quieto ahí. Son más las prácticas, no cómo se le da lugar. Miren, el que hurtaba no hurte más. Nosotros decimos los cristianos, ladrones, de pronto sí. Porque es la vocación la que hace al ladrón. De pronto usted tenga un contador, ¿no? La oportunidad de cómo usted puede maquillar de alguna manera un balance. Y usted lo que está haciendo, ¿qué es? Robando. Usted en su declaración puede incluir elementos que no corresponden a la verdad. ¿Y qué está haciendo? Robando. Entonces hay muchas cosas que nosotros decimos, nosotros no, revisemos más detenidamente, más cuidadosamente. De pronto yo estoy cobrando excesivamente algo que no vale tanto. ¿Y estoy qué? Robando. Bueno, la Biblia lo llama ¿qué? Ser usurero. Bueno, eso es lo que yo tengo que revisar en mi vida. ¿Qué características de ese viejo hombre de pronto aún tengo en mi vida? Dice, el que robaba ya no robe más. Ahora, ¿qué le recomienda? Porque siempre tenemos que quitar algo y colocar en cambio, en su lugar, algo que nos ayude a construir. Si yo quito esto del robo, ya no robe más, ¿qué dice? Trabaje para ayudar a otros. ¿Cuál es una de las justificaciones que normalmente usan nuestros ladrones con respecto a su situación cuando los sorprenden o los toman o los juzgan? Es que no hay trabajo, es que no hay oportunidad, es que mi familia tiene hambre. Bueno, la Biblia dice, pues trabaje. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Uno ve mucha gente haciendo un esfuerzo para hacer un trabajo. Yo les he dicho que cuando he madrugado a salir de pronto a caminar muy temprano en la mañana, o cuando muy temprano me vengo para la oficina, yo pienso a veces que soy el primero que se levanta. No, créame que antes de que me levante yo, ya hay mucha gente levantada en esta ciudad. Hay gente que se está desplazando para ir a trabajar y que tiene que salir a las 4 de la mañana de su casa para poder estar a las 7 en un lugar de trabajo. Está haciendo un esfuerzo. Perfectamente podría justificar que esas horas que tanto se le quitan en su transporte de ida y vuelta, pues lo obligaban a más bien aprovechar las oportunidades y robar. No, trabaje. Mire, esforcémonos en hacer las cosas como Dios nos pide y dejemos aquellas cosas que Dios nos dice que debemos dejar. El que hurta, entonces no hurte más. Trabaje. El 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabra corrompida. ¿Qué significará eso de palabra corrompida? ¿No se habrá bañado los dientes en la mañana? ¿Usted sabe qué significa una palabra corrompida? Una palabra que va a llevar afectación a otra persona. Cuando algo está corrompido, corrompe. Una palabra suya puede dañar el corazón de una persona. Una palabra suya puede dañar la reputación de una persona. Una palabra suya puede dañar el trabajo de una persona. Y nosotros a veces pronunciamos sin darnos cuenta ese tipo de palabras. Palabras corrompidas. Porque inmediatamente la compara ¿con qué? Con las palabras de sana edificación, con aquello que ayuda a construir, con aquello que ayuda a levantar, con aquello que ayuda a mejorar. Nosotros debíamos estar hablando de esas cosas que nos permitan hacer un proceso que mañana sea mejor. Pero a veces el uso de nuestras palabras hará que nuestro mañana sea peor. Entonces, palabras corrompidas tenemos que tener en cuenta. Ahora más adelante vamos a mencionar algunas formas de esas palabras y están ahí mismo en el capítulo. Pero pensemos también en la forma de hablar. Tendremos que hacer correctivos. Hay personas que pues obviamente viven madreando cada vez que hablan. Se ha visto que hay personas que es tan normal, aún los mismos muchachos, ¿cierto? Como se saludan, como se tratan. No repito esas palabras porque quedarían grabadas y después me las editan y me las cobran. Porque aquí uno tiene que cuidarse de todo en esta vida, ¿no? Pero ¿cómo se tratan a ser los muchachos? ¿Y usted cree que eso es saludable? No, la palabra dice, usen palabras que ayuden a edificar.
Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para ir desalojando, despojándonos del viejo hombre. Mire otra más en el 30, no contristéis al Espíritu Santo, no contristéis. La palabra contristar es ¿qué? Entristecer, apagar, limitar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer muchas cosas en su vida. ¿Sabe el poder que hay en él? Cuando el Señor Jesús dijo, vayan a todo el mundo y les doy poder para que lleven a cabo milagros, señales y prodigios, ¿sabe de quién hablaba? Del Espíritu Santo. Cuando leemos esas historias del Antiguo Testamento, de Saúl, de David, de Sansón, de Gedeón, de tanta gente, y hablamos en el Nuevo Testamento de Pablo, de los apóstoles, de tantos hombres mencionados, lo que vemos es cómo Dios actuaba a través de sus vidas con el poder del Espíritu Santo. Y a veces nosotros añoramos esa vida, ¿no? Qué bueno sería eso que ellos hacían, que los enfermos se sanaban, que los mudos hablaban, que los sordos oían. Qué bueno no poder hacer todas esas cosas. Bueno, ese poder está vigente hoy día en el Espíritu Santo. Pero a veces lo contristamos, a veces lo limitamos, no le permitimos que salga de nosotros, que pueda operar a través de nosotros. Anoche nuestra experiencia de vigilia fue un tiempo de oración inicial. ¿Cómo? Pues digámosle al Señor lo que pensamos y sentimos, y digámosle al Señor todas las cosas que llevamos en el corazón, cosas que a veces son normales, ¿no? Dios es lo mejor para nosotros, o a veces cosas que son difíciles. Yo a veces no entiendo todo lo que Dios hace, yo a veces no entiendo por qué Dios no responde más rápido, yo a veces no entiendo por qué Dios, al que se le está pidiendo una cosa, responde otra, yo a veces no lo entiendo, pero lo acepto. Y yo tengo que decírselo, Señor, yo a veces no entiendo por qué no lo hiciste o por qué lo hiciste de esa forma. Pero ¿sabes qué, Señor? Aunque no lo entienda, tengo que aceptarlo porque tú eres sabio. Yo no voy a poner en juicio tu sabiduría, yo no voy a poner en juicio tu capacidad de conocer más allá del momento presente, que es mi momento de juicio. Pero yo tengo que hablar con Dios con libertad. La vida cristiana no es para volvernos esquemáticos. La vida cristiana es para ser libres. Y libres aún en mi relación con Dios y permitirle al Espíritu Santo que pueda en libertad usarnos. Siempre le voy a motivar, ore por las circunstancias. Esta mañana que estábamos en la celebración de nuestro matrimonio de Felipe y de María Claudia en la iglesia, una de las personas que normalmente nos acompaña en el servicio cuando es así una celebración, una fiesta, alguna situación de estas, siempre ha estado aquí y ha venido y ha ayudado. Esta mañana, cuando estábamos en pleno proceso, a su esposo le dio un infarto, la llamaron para que fuera rápidamente al San Ignacio, que su esposo acababa de ser llevado allá con un infarto. ¿Qué hacemos en esos casos, en esos momentos? Bueno, tenemos que orar, no podemos hacer más, nosotros no somos médicos. En nosotros no está la capacidad de la atención directa sobre la persona necesitada, pero sí podemos orar por ella. Y eso fue lo que hicimos. Ven, mientras llega el taxi, mientras llega el transporte que te va a llevar allá, hagamos una oración. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer mientras tanto. Y esto es algo que nosotros tenemos que soltarnos más. Hay una complicación laboral, hay una complicación económica, hay una situación de clima relacional en la familia. ¿Qué debemos hacer? Ore. Y si Dios le lleva a hacer algo más que orar, de pronto ir, visitar, de pronto ir y acompañar, de pronto ir y hacer algo más, hágalo. Porque créame que Dios se mueve con poder a través de nuestras vidas. No contristemos al Espíritu Santo. Y eso es otra cosa que nos dice que no debemos hacer, no contristar al Espíritu Santo. En el versículo 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Bueno, hay ahí el 5 y 6 con marcador, ¿recuerdan? Los que apostaban eran los que se acuerdan de eso. Recuerda que en los caballos era el 5 y 6 con marcador, ¿no? Y uno trataba de apuntarle a todos. Aquí sin proponérnoslos, a veces tenemos 4 y 5 con premio mayor. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Tantas cosas que en nuestras vidas es necesario ir desplazando. Y hagamos el proceso, no nos creamos como siempre venimos a la iglesia, somos los santos, somos los buenos, los malos están de puertas para afuera. No, aquí somos nosotros necesitados de que Dios nos ayude a corregir estas cosas.
Y bueno, intentemos, esforcémonos. A más de eso, mire el 17. Vanidad de su mente. En el 17 habla de la vanidad de la mente. ¿Cuáles son las cosas que a usted le motivan en esta vida? Recuerde que Salomón se dio el lujo de hacer todo lo que venía a su mente. Porque él lo dice, yo me di el lujo de hacer todo lo que pensaba. Pero al final concluyó que muchas de esas cosas que había hecho de esa forma eran vanas. Vanidad de la mente. Yo tengo muchos anhelos, muchos deseos, yo quisiera cumplir muchos sueños, pero ¿sabe qué? Sé que no siempre todos ellos los voy a poder cumplir. Y hay cosas que realmente si no se cumplen, si no se dan, si no se realizan, no va a cambiar radicalmente mi vida. Pero si Dios me diese el gusto, como muchas veces lo hace, de anhelos que tengo en mi corazón de cumplirlos, pues obviamente me da una gran satisfacción y alegría. Pero si no, no me voy a morir por ello. A veces nosotros nos metemos en la cabeza el cuento de que si yo no tengo esto, si yo no hago esto, si yo no puedo ir a tal lugar, si yo no puedo, mi vida no va a ser feliz. Eso es mentira. La felicidad no depende de eso. La felicidad en la vida depende de que uno esté bien con Dios y uno se relacione bien con los demás. Hágalo y verá. Uno vive feliz así. Muy bien. Vanidad de la mente. En el 18, un entendimiento entenebrecido. Otra cosa del viejo hombre. Confusión en la mente. Problemas para discernir con claridad. Asertividad en las decisiones. ¿Y sabe por qué se da ese problema de entendimiento entenebrecido? Porque ahí mismo en el versículo dice, estamos ajenos a la vida de Dios. ¿Sabe qué ayuda a clarificar nuestra manera de pensar? La Biblia. Y bueno, le recomiendo desde Génesis a Apocalipsis, pero hay un libro, ¿no? Toda la Biblia. Pero hay un libro en particular, que si usted toma la disciplina de leer un capítulo de él todos los días e ir aplicando lo que allí consejo a consejo da, créame que su vida va a cambiar radicalmente. Ese libro es Proverbios. Ese libro de Proverbios es una excelencia de sabiduría. Le dice todo aquello que debo hacer y le dice todo aquello que no debo hacer. Es increíble ese libro, y como son 31 capítulos, pues fácil es que usted, según el día, usted lea el proverbio del día. Ahora, si de pronto el día de ayer no pudo hacerlo, no importa, siga con el de hoy, no se quede diciendo voy a leer el anterior, no, como lo va a repetir muchas veces, seguramente en algún momento usted pasará por aquel que no pudo leer. Pero ¿sabe qué? Ahí hay unas esencias, unos principios fundamentales de vida. Y que si uno los aplica, no es que tantas cosas sé, sino que aquellas cosas que voy extrayendo y las voy aplicando, van transformando mi vida. Eso es parte de esto de ajenos a la vida de Dios. Ya hoy día no lo estamos. Y mire, cuando uno está ajeno a la vida de Dios, hay dos cosas que nos hacen mucho daño. Están en el versículo 18. Ajenos a la vida de Dios, ¿por qué? Ignorancia, o más adelante dice, por dureza de corazón. A veces nosotros, no es, aunque somos cristianos, y eso no lo pongo en duda, aunque usted haya recibido a Cristo, usted está muy ajeno a esa vida que Dios quiere. ¿Por qué? Por ignorancia, falta de conocimiento en la palabra. O por muchas veces conocerla y no quererla aplicar, dureza. Esos son los dos grandes peligros en esto. O que nosotros ignoremos las Escrituras y el poder de Dios, o que nosotros nos rebelemos a lo que Dios en su palabra nos ha enseñado. Pero si nosotros quitamos eso de nuestra vida, quitamos ese entendimiento entenebrecido, créame que las decisiones a nuestro futuro serán mucho más asertivas. Nos sentiremos mucho más tranquilos y cosecharemos mejores resultados. Pero hay que buscar la palabra de Dios. Versículo 19. Otro elemento que hay que quitarnos de encima. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Hoy día estamos volviéndonos muy insensibles. Insensibles a muchas cosas. No estoy volviendo este versículo en que nos volvamos llorones todo el tiempo. No, de eso no se trata. Es ser sensibles. Es poder identificarnos, es poder sentir, percibir lo que está sucediendo y entender mejor. Miren, uno de nuestros problemas en los juicios a otras personas es porque somos insensibles.
Porque si conociéramos mejor la realidad de la otra persona, nosotros podríamos sensibilizarnos y decir, aunque esté mal, entiendo por qué lo hace. No le voy a juzgar porque está mal simplemente y descalificarlo. Entiendo que esté mal y entiendo también por las circunstancias por qué lo está haciendo. Y esto nos permite acercarnos, aproximarnos. Le he estado hablando en el último tiempo, créame que las relaciones es lo más importante. Es lo más importante. Yo tomé una decisión hace un tiempo, después de que estuve dirigiendo la Nación, el Ministerio de Senpol a nivel nacional. Yo prefiero, créame, las relaciones a las posiciones. Yo prefiero eso. Porque a veces el estar en ciertas posiciones obliga a tomar ciertas decisiones y afectar, ¿qué? Las relaciones. Y créame que para mí es más importante las relaciones que las posiciones. ¿Cuánta gente está en unas posiciones muy elevadas, muy reconocidas? Pero revise de ahí para abajo cómo son sus relaciones. Comience por las más cercanas, la familia. Hoy día nosotros encontramos gente que ha sacrificado a su familia en aras de la posición. Y son exitosos en el mundo, y son reconocidos, y les dan el reconocimiento propio de su esfuerzo. Pero si evaluáramos un poco más abajo, ¿qué tendríamos que decir? Lástima que su esposa no piense lo mismo. Lástima que sus hijos no tengan el mismo tiempo que invierten en su trabajo. Lástima. Bueno, a veces a nosotros nos pasa, vamos perdiendo la sensibilidad. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo que realmente trasciende? Cuando nosotros nos vayamos, ¿qué nos llevamos? ¿Títulos? ¿Propiedades? ¿Posesiones? ¿Éxitos? Todo eso se queda. Todo eso finalmente no va a ir con nosotros. Lo único que va a ir con nosotros son aquellas relaciones que hemos construido. Y allá estaremos. Y seguramente no alcanzo a describir, porque no me da lugar la Biblia para hacerlo. No alcanzo a describir cómo será ese después de el juicio final, cuando pasemos a cielos nuevos y tierra nueva. No alcanzo a describirlo. Pero créame que lo más importante allá será ¿qué? Las relaciones. Porque todo lo demás estará cubierto. Devuélvase si quiere a Génesis en el Edén. ¿Qué necesitaba Moisés? Moisés no estaba en el Edén. Por eso usted dijo que estaba perdido usted por ahí. ¿Qué necesitaba Adán en el Edén? Nada. Adán no necesitaba nada. Todo lo tenía. Había árboles frutales para comer. Había una relación sana con la naturaleza. Los animales convivían con él. Dios le dio una compañía ideal. Había riqueza. Dice que los ríos que pasaban por ese lugar estaban llenos de oro, de ónice, de piedras preciosas. Todo aquello por lo que nos matamos en esta vida, todo estaba ahí. Solamente había que disfrutarlo. Todo eso lo perdimos, pero también es la promesa de que lo recuperaremos. Entonces todas aquellas cosas por las que tanto nos afanamos, al final de cuentas no van a ser lo más importante. Lo más importante es esto, nuestras relaciones. Por eso insisto que la iglesia no es la congregación que se reúne cada fin de semana. La iglesia es la relación que construimos durante la semana para venir a celebrar el fin de semana. Muy bien, eso es parte de lo que nos tenemos que despojar, y estoy hablando solamente del capítulo 4 de Efesios. Si leyéramos muchos otros de los apartes de Pablo a través de las otras cartas, encontraríamos muchas más cosas, y esa debe ser la intención, que nosotros revisemos de qué cosas yo me tengo que despojar del viejo hombre. Porque así como debo andar, debo dejar de andar. Así como tengo que revestirme de un nuevo hombre, tengo que dejar las cosas del viejo hombre. Bueno, hablemos de qué tenemos que vestirnos ahora. Versículo 1 dice, como es digno de la vocación. Como es digno de la vocación. En estos días hablaba hablaba con alguien que iba a hacer una entrevista, iba a tener una cita, y me dijo, no, es que tengo que salir ya porque tengo que ir a lavar el carro antes de la cita. Le pregunté, bueno, y si no alcanza a lavar el carro, ¿en qué afecta la cita? Dice, no, es que a uno lo miran desde que uno llega y en qué llega. ¿O no? Nosotros vivimos mucho de eso. ¿En qué llegamos? ¿Cómo llegamos? Por eso a veces nosotros nos preocupamos del maquillaje completo, ¿no? Porque, no, créanme que a veces hay cosas que no son tan importantes.
que tendríamos que preocuparnos de mantenerlas obviamente en muy buen estado, como nos preocupamos de que el carro se vea bien y que lo noten que es un carro último modelo y que es un carro de lujo para que debe ser exitoso esa persona, ¿no? Tengan cuidado, hoy día están atracando en Bogotá en ese tipo de carros. Eso es lo que están diciendo la policía. Nosotros aquí, como tenemos contacto con el cuadrante, entonces están diciendo, mire, tengan cuidado, no son los carros viejos, son carros de alta gama los que están usando para eso. Carros vemos, ladrones no conocemos. Eso sería lo de hoy. Entonces a veces uno se preocupa por cosas que no, es de acuerdo a la vocación, al llamado. De eso sí tenemos que estar pendientes, vivir conforme a eso. Si decimos que Dios nos ama y que Dios nos llama a amar, amemos. Que Dios nos ha servido dándonos a Cristo Jesús, como Él mismo lo dice, para servirnos vino, pero también para enviarnos a servir. Y entonces ir a servir, vivir de acuerdo a la vocación que tenemos. Viva de acuerdo a la vida cristiana y verá que su vida es exitosa. Luego dice en el versículo 2, humildad. Humildad. Y esto es otro de nuestros grandes trabajos todos los días, ser humildes. A nosotros se nos daña muy fácil el oído. No nos alcanzan a echar una flor y ya nos echamos, dice el dicho. Nos lanzan un piropo y inmediatamente nos creemos la última Coca-Cola. Tengamos humildad. Trabajo con personas que tienen que hacer muchas obras importantísimas y que son anónimas completamente. Anónimas. En estos días estaba hablando con uno de ellos que me escribió por WhatsApp y tiene uno que decirle de pronto lo que no escuchan muy frecuentemente. ¿Sabe qué? Gracias por los resultados que se están viendo en el país. Sé que han sido por causa de su trabajo, porque usted obviamente no los va a ver nunca en la palestra pública, pero ¿sabe qué necesita uno para eso? Humildad. Porque yo no hago las cosas para que otros las vean, ni siquiera mi mano derecha, mi mano izquierda, tengo que obrar de tal manera que ni uno la otra sepa qué dice, bueno, mucho menos la gente, y eso requiere humildad, pase por debajo. Luego dice en el versículo 2, mansedumbre, que podríamos hablar de un dominio propio, no ser menso, es aprender a dominarse. Que a veces la gente piensa que uno tiene que ser menso y dejarse dar en la cabeza de todo el mundo. No, es aprender a dominarse. Y aprendiendo a controlar sus reacciones emocionales, usted puede decir las cosas que tiene que decir y decirlas de la forma más apropiada posible. Eso es mansedumbre, es tener ese carácter de que si aún hay cosas en las cuales yo tengo que intervenir, lo debo hacer no emocionalmente. Porque cuando nosotros dejamos que las emociones corran, créame que es más daño el que hacemos que el que nos pudieron haber causado. Entonces, la mansedumbre, otra de las cosas que tenemos que incorporar. Ayúdanos, Señor, a responder. ¿Cómo responder? Luego dice en el versículo 2 también, soportándose con paciencia. Esto es aplicable a los matrimonios después de los 30 años. Uno de los primeros 30 años trata de arreglar y corregir. Ya uno después de 30 años sabe que soportemos. ¿O no? Me van a decir que no. Bueno, el matrimonio mío es así, pues. Yo hay cosas que ya dejé de pelear por ellas o no. ¿Qué tengo que aprender? A soportarlas. Y no crean que es que es terrible. Un poquito. Pero hay cosas que ella hace normales, naturales, son parte de ella y a mí me molestan. ¿Qué tengo que hacer? Soportar con paciencia. Porque si está escrito es porque es para aplicar o no. El Señor no nos va a decir que soportemos con paciencia cuando todo es fácil y sencillo y cuando todo se da. No, a veces no se da. Hoy hablábamos en el matrimonio de eso, ¿no? Felipe, el que se casó, me mandó una cifra estadística, antier, del matrimonio. Él trabaja en una empresa donde constantemente están haciendo estudios de situaciones y me mandó esta cifra. Me dice, la tuve que tener presentada, vean, no la tengo, la borré ya. 56,000 y pico de matrimonios al año en Colombia. 56,000 y pico de matrimonios. Pero también la estadística dice 22,000 y pico de matrimonios se separan al año. Increíble. No sé por qué me lo mandó él, se estaba casando hoy. Por eso le pregunté, ¿por qué me manda esa cifra? Dice, no, es que me llamó la atención. Dije, bueno, no vaya a engrosar la una, engrose la otra.
Pero la verdad es que en todas estas cosas, la mansedumbre, el soportarnos. Triste que tantas parejas se separen por motivos que podrían hacer era fortalecer el matrimonio. Porque a veces las razones por las que nos separamos podían ser las razones por las que nos fortalecemos. Cuando aprendemos ¿a qué? A soportar con paciencia, en amor. El versículo 3, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Quiere estar usted en paz? Porque eso es el más preciado bien que nosotros decimos, es que yo quisiera un hogar en paz, tranquilo. Mantenga unidad en el espíritu y verá que habrá paz como resultado. Unidad en el espíritu, y la palabra espíritu está escrita ¿con qué? Con mayúsculas. No estamos hablando de que en su espíritu usted esté tranquilo, estamos hablando de que en la unidad del Espíritu Santo la consecuencia natural es paz. Por eso, como algunas de las parejas anoche nos dijo, nosotros también una de las dinámicas que tenemos es orar juntos. Bueno, ahí es donde los dos espíritus se vuelven uno, porque ya no es el espíritu de él o ella, sino el Espíritu Santo que está en ellos, que les permite experimentar unidad, y eso trae como consecuencia paz. Bueno, 32, versículo 32, antes ser benignos unos con otros. Apliquen la bondad a los demás, sean benignos. No todas las personas merecen, pero necesitan, ¿o no? ¿Uno lo hace por merecimiento? No, por necesidad. Nosotros a veces decimos que la persona no se lo merece. Sí, seguramente no se lo merece, pero hágalo, porque lo necesita. Bueno, benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, dice el versículo 32, como Cristo nos perdonó. Entonces, lo que estamos viendo, y bueno, toca irnos más rápido porque ya se nos acaba el tiempo, lo que estamos hablando es de desvístase, despójese y vístase. Si usted quiere ser una mejor persona, tiene que tomar esa iniciativa. ¿De qué cosas me tengo que despojar y qué cosas tengo que asumir? ¿En qué caminos debo andar y en qué caminos debo abandonar? Eso es lo que está planteando Pablo, para al final llegar a la conclusión que necesitamos. Miren el versículo 12. Todo esto, en el versículo 12 dice en su Biblia seguramente, a fin de, ¿cierto? A fin de. O sea, la razón de todo esto, el propósito de todo esto, porque tiene que haber un propósito. Si yo me despojo y asumo, si yo dejo de andar y empiezo a andar, tiene que haber un propósito. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué quiere Dios en nosotros? Lo hemos venido diciendo, perfeccionarnos. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Y si usted traduce eso, es que cada día vamos a ser mejores personas. Mejores esposos, esposas, padres, hijos, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, mejores ciudadanos, mejores en todas las cosas, porque Él va perfeccionando. A fin de perfeccionarnos, todo esto nos lleva a la perfección o nos mantiene en la imperfección de nuestro carácter. Porque estamos hablando de que hay que hacer o no hacer, hay que andar o no andar. Uno tiene que decidir, y esto no está para obligarse, esto no está para obligarse, está escrito, es para leerse, considerarse y tomar decisión. Pero si yo empiezo a hacer, como dice, empiezo a andar en las cosas que debo andar, dejando las cosas en las que no debo andar, si yo empiezo a asumir en mi vida las cosas que tengo que incorporar y empiezo a desalojar de mi vida las cosas que tengo que dejar, seguramente voy perfeccionando mi vida. Y no hay cosa mejor en la vida que uno pueda vivir de tal forma que sea de bendición para los que lo rodean. No hay cosa más satisfactoria. Usted es bendición seguramente para muchas personas. Hoy alguien me escribió algo que a mí me hizo sentir muy bien. Y créame que mi respuesta no es una respuesta de cajón. ¿Sabe? Yo hago muchas veces lo que sé que usted haría si yo estuviese en su lugar. Porque he estado en esos lugares, porque he estado en una situación de necesidad, he estado en un momento difícil, he estado en un momento de pérdida, y he tenido siempre esas personas al lado que han hecho por mí muchas cosas que fueron muy importantes. Si yo he percibido eso de otros, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Acaso la vida se trata de todo que gira en torno de uno? No.
Hay momentos en que yo tengo que recibir, pero hay momentos en los que yo tengo que dar. Eso es la perfección. Cuando yo aprendo, así como he recibido, así doy. Como con gracia Dios ha sido generoso, con generosidad y gracia yo tengo que dar a los demás. A fin de perfeccionar a los santos, en el versículo 13, hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos. Esto no se trata de una competencia a ver cuál llega primero. Esto se trata de un equipo en el cual todos vamos juntos. Esta semana estuve oyendo algo que me llamó la atención. Dice, al cielo vamos en equipo. Y es una realidad, nosotros vamos trabajando juntos. Qué bueno que llegara el arrebatamiento en una ocasión como estas, donde estando aquí juntos, no fuéramos todos juntos. Pero pues, si no es hoy, puede ser en cualquier momento en el futuro. El día que eso suceda, que estemos juntos para irnos. O sea, puede que usted se vaya estando en su casa, en su trabajo, estando en su universidad. Usted puede estar en cualquier lugar, pero en el momento en que Dios venga en Cristo Jesús por nosotros, nos vamos juntos. Al cielo vamos en equipo. Y esto es necesario tenerlo en cuenta, hasta que todos procure de que el que está a su lado también esté caminando en pos de eso. No dejemos rezagado a ninguno. No dejamos caído a ningún compañero. Es parte de las premisas que he aprendido con algunos del ejército. Nosotros no dejamos en el campo ningún compañero. Hacemos cualquier cosa por sacarlo de allí. Bueno, hagamos lo mismo nosotros. Apliquémoslo lo mismo. Vamos al cielo, vamos juntos. Que ninguno se quede. Ayudemos. Hay débiles que tenemos que ayudar a cargar. A los débiles en las manadas normalmente se colocan en medio, para que todos los fuertes los protejan, los ayuden, no se les abandona. Luego dice, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Dos cosas que tenemos que aprender a aumentar en nuestras vidas. La fe. Aumentanos la fe. Y hay que orar por eso. Señor, aumentanos la fe. Yo quisiera creer más todavía. Sé que ha aumentado mi fe y sé que soy capaz de creer en cosas que antes no creía, pero aún hay cosas que todavía me cuesta creérselas al Señor. Tengo que aumentar mi fe. Y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabe por qué estudio la Biblia? Porque me alegra, me gusta, me satisface aprender a descubrir cada día cosas nuevas de Dios. Porque no creo que conozca a Dios. Conozco muy poco de Dios. Pero cada vez que leo la Biblia y encuentro esos versículos, esas palabras, esas historias que traen un nuevo mensaje fresco a mi vida, créame que eso me edifica. Le he dicho, estamos digitalizando la información de la iglesia de los últimos 25 años. Estamos digitalizándola para no tener archivos físicos en cantidad. Y uno de los archivos más numerosos que hay es el de charlas, el de temas dados hace 25 años. La persona que nos está ayudando a digitar tiene que colocar en qué año vimos esos temas. Y yo perfectamente podía hacer lo que hacen en muchas revistas con el horóscopo. Ir a una carpeta de un año pasado, sacar uno de esos temas, volverlo a calentar y darlo. ¿O no? Eso es lo que muchas revistas hacen, pilas con los que leen el horóscopo. Cuando no llega el vaticinio adecuado, entonces van y sacan uno de cualquier día, de cualquier mes, de cualquier año, y la gente dice, oiga, mire lo que me dijeron este año. Fue lo mismo que le dieron hace un año, no, que usted no se dio cuenta. Es ser fresco, es ir a la palabra de Dios, es estar estudiándola. Cada vez que usted pueda hacerlo, hágalo. Hay una riqueza en eso. Conocimiento del Hijo de Dios. Y luego agrega diciendo, a un varón perfecto. Aquí no está hablando de los varones, está hablando del modelo al que nos tenemos que parecer. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el varón perfecto? Jesús. Es Cristo. O sea que yo no me puedo poner a compararme con ninguna persona a mi alrededor, porque seguramente hay muchos que van más adelante y hay otros que van más atrás. Y me sentiría descorazonado con respecto a los que van más adelante y me sentiría orgulloso con respecto a los que van atrás. Pero dice la Biblia, compárese con el varón perfecto, compárese con Cristo Jesús. ¿Cómo estoy yo con respecto a Él? ¿Cómo he crecido yo con respecto a Él? ¿Me parezco más a Él que lo que hace un tiempo atrás? Entonces, cuando hablamos de transformación, ojalá
que esto involucre que usted tenga unas mejores condiciones laborales, que tenga una mayor productividad en su negocio, que tenga usted obviamente la posibilidad de tener un mejor bienestar, que si Dios le aumenta sus bienes, amén por ello, eso no está mal. Pero no es eso lo que nos hace mejores personas. Lo que nos hace mejores personas son estas otras cosas, que hay que empezar a quitar o hay que empezar a poner, que hay que empezar a caminar o hay que empezar a dejar de caminar en ellas, para que seamos a la estatura y la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que pensémoslo bien, ¿no? Estamos hablando de ser mejores ¿en qué? En Cristo Jesús. Ser mejores como Cristo Jesús lo es. Le invito, yo lo estoy haciendo personalmente, cogí los evangelios este tiempo y estoy mirando todas las apreciaciones que daban de Cristo Jesús en los evangelios. ¿Qué dijo la gente de Cristo Jesús? Encuentro muchas cosas muy positivas, pero también encuentro unos juicios muy duros contra Jesús. Muchos de esos juicios críticos contra Jesús estaban intencionalmente dedicados a destruirle, pero a pesar de eso Jesús siguió adelante. Mire, si usted quiere salir adelante, tendrá que aprender a aceptar las dos cosas: que digan cosas buenas de usted y que digan cosas malas de usted. Estoy aprendiendo eso en Jesús. Hubo cosas que decían de Jesús y yo decía, bueno, y la gente que la escuchó, ¿qué pensó? A lo mejor algunos dijeron que era así, otros se dieron cuenta que no era así, pero las dijeron. Pero ¿cuántas cosas buenas dijeron de Jesús? A mí me gustaría que, así como de Jesús, así dijeran de mí, de esas mismas cosas que de Jesús decían. Por ejemplo, una de ellas es que se la pasaba con borrachos. ¿Sí ve? Uno tiene una premisa mental que uno dice, ¿qué dirían de Jesús? No, que la pasaba con las monjas en el convento. Hoy están de moda. No, Jesús se la pasaba con borrachos, con pecadores, con marginados, con enfermos. Y la gente veía en eso autoridad. Son de las cosas que he descubierto en este tiempo los evangelios. ¿Cuáles eran las compañías de Jesús? Nosotros a veces buscamos el dedo parado, ¿no? Para que, pues obviamente, si salimos en la foto, mire con quién estaba. Porque si nos consiguen con un borracho, con un... Uy, cómo nos dejó de mal parados. Así le pasaba a Jesús, por eso la gente a veces lo juzgaba mal. Porque pensaba que como andaba con pecadores era pecador, y resulta que nunca cometió un solo pecado en su vida. Pero estuvo siempre rodeado de pecadores. Nunca estuvo enfermo. Usted nunca ve que Jesús diga a los discípulos, diga que mañana todas las citas se cancelan porque estoy enfermo. Pero ¿sabe qué? Siempre estuvo rodeado de ¿qué? Enfermos. Entonces, qué bueno parecerse a Jesús. Por eso estoy leyendo los evangelios con esa intención. ¿Qué dijeron de Jesús? Porque yo quisiera que de mí dijeran como dijeron de Jesús. Tengo que ajustarme a esa realidad. Si quiero llegar a ser como el varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Muy bien, dejemos hasta aquí hoy Efesios capítulo 4. ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Qué vestirse, qué despojarse? ¿Con qué razón y propósito? Señor, yo te doy gracias. Tú sabes que tu palabra siempre, cualquiera que sea, en cualquiera de los libros, que la forman, la conforman, son edificantes para nosotros. Y me gusta mucho, yo siempre, Señor, te doy gracias por tantas historias que se ven y tantos hombres que han sido transformados y tantas historias que son dignas de imitar, como también encontrar tantos casos de personas que uno dice qué lástima que desperdiciara o afectara el propósito de Dios en su vida, y quisiera evitar eso en la mía. Pero también tengo que venirme a leer estos aparte de tu palabra, porque ella también es inspirada, Efesios capítulo 4. Cuando estamos hablando de ser mejores personas, porque si vienen días mejores nos van a ser mejores personas a nosotros. Porque si vienen oportunidades que nunca antes hemos tenido, seguramente esas oportunidades nos van a hacer a nosotros mucho más de lo que ahora somos. Pero ¿cómo quisiéramos ser, Señor? Es la pregunta. Porque nuestra mente se condiciona a lo que oímos, a lo que vemos repetitivamente a través de los medios de comunicación en nuestra sociedad. Cuando hablamos de estar mejor, siempre decimos tener una casa más grande, un carro más último modelo, tener un salario mucho mayor, tener un puesto de influencia mejor que el que ahora tengo.
A veces nosotros los ciframos en las cosas equivocadas. No que no sean necesarias, y si tú quisieras darlas, pues lo agradecemos, Señor. Pero ser mejor implica esto. ¿Qué cosas a mí internamente me afectan? Que de pronto los demás no alcanzan a percibir, nadie los conoce, nadie las sabe. Seguramente en su vida como en la mía hay cosas que estamos trabajando con Dios y que seguramente el Señor no nos va a exponer públicamente en ellas. Las trabaja ahí en el corazón. Pero no siempre somos todo lo que la gente ve. Somos un producto en proceso todavía. Y Dios está trabajando todas esas cosas que hemos mencionado, que son necesarias desalojar, despojarnos de ella. Como también estamos hablando de las cosas que es necesario incorporar, de las cosas en las que andamos y en las que debemos dejar de andar. Y esto es muy, muy profundo, esto no es superficial. Porque cuando uno empieza a exponerse a esta realidad, Dios empieza a tocar allá en el fondo del corazón. Porque son cosas que solamente Él y cada uno de nosotros conocemos. Y seguramente Él no va allí a tocarlas para hacernos sentir mal, culpables, para rechazarnos. Él va allí para decirnos: mira, esto impide que seas tú una mejor persona. Esto impide que tú puedas vivir mucho más intensamente tu propósito. Esto no permite que se vea la dignidad del llamado que yo he hecho en tu vida. Por eso quiero mencionártela, porque quiero que tú seas consciente de que es necesario desalojarla de ti, sacarla de ti. Y también te muestro estas otras cosas, lo dirá el Señor, que son necesarias incorporar en tu vida, que de pronto tú no le has dado la importancia que tiene, la trascendencia que tiene, pero que si tú las incorporas y permites que sean tu diario vivir, en ellas andas, seguramente tu calidad de vida se va a disparar. Y esto es lo que el Señor finalmente quiere, que usted y yo cada día podamos caminar en esa perfección que Él prometió que iba a hacer. Demos gracias a Dios porque lo ha venido haciendo, pero también digámosle: Señor, tú sabes cuánto nos falta ahora. Y aquí no queremos pasar de hipócritas y fariseos, decir: son los de afuera los que necesitan, nosotros véanos aquí estamos, aquí venimos, siempre lo hacemos. No, queremos ser tan honestos como el más de los pecadores, Señor, decirte: ¿sabes qué, Señor? Yo todavía en mi vida he consentido muchas cosas que lucho porque tengo que sacarlas de mí. Y yo en mi vida lucho con muchas cosas que tengo que incorporarlas en mí. Pero me es difícil, no me es sencillo, no me es fácil. Sé que otras personas lo han logrado y sé que otros en esos aspectos han triunfado, pero en mí, Señor, todavía es una batalla. Pero quiero decirte que no me doy por vencido, que aún no me rindo, que sé que tengo que insistir y que sé que ganaré esa batalla también en mi propia vida. Ayúdame, Señor. Sé que mis propias fuerzas es insuficiente, pero si tú me das de tu Espíritu Santo y su poder, sé que Él romperá muchas cosas en mi vida, muy atadas, muy amarradas, y Él incorporará a mi vida muchas cosas que hasta ahora no he querido aceptar. Gracias, Espíritu Santo, porque nadie hay más tierno que tú para tratar con nosotros. Tú no eres arrasador, impositivo, no eres dictatorial, tú vienes y convences. Tu palabra dice así: el Espíritu Santo convencerá de pecado, de juicio, de justicia. Él viene y nos habla y nos hace pensar, reflexionar y admitir, reconocer y transformar. Tenga una buena relación con el Espíritu Santo de forma permanente, siempre sea sensible a Él, porque Él fue dejado para eso, para hacer el proceso de acompañamiento en esta perfección. Y
hay nadie más interesado que Él en que podamos disfrutar la vida tal como Dios nos prometió que debía ser. Nadie más interesado que el Espíritu Santo. Por eso no lo entristezcamos, no lo limitemos. Dejémosle en libertad al Espíritu Santo que pueda orar en nuestras vidas. Dígaselo, pues expréselo, si no, no lo va Él a hacer. Yo te doy plena libertad, Espíritu Santo, de que operes en mi vida y que me lleves a ese varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Tú lo conoces bien y tú sabes cuánta distancia entre Él y yo hay. Por eso te pido, ayúdame y acompáñame en el proceso de acercarme de tal forma que cada día sea menos yo y más Él en mí. Esto beneficiará a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Esto beneficiará, Señor, a las personas con las que me relaciono, a las personas que no conozco, pero que voy a tener la oportunidad de conocer, Señor. Esto me permitirá sentir eso que tu palabra dice en este capítulo: dignidad de llamado, digno del llamado. A eso me llamaste, a eso yo quiero dedicarme, Señor, a que tú vivas tu vida en mí. Gracias te damos, Señor. Gracias por este mes en que estamos pensando, reflexionando sobre cómo ser mejores. Porque si vienen tiempos mejores, tendrá que reflejarse en ser mejores personas. Bendito sea, Señor. Levantemos nuestra canción al Señor y permitamos que, como la palabra de Dios, Efesios 4 en esta tarde, también las canciones nos ayuden a mantener fresco en nosotros la palabra de Dios, el llamado de Dios, el mensaje de Dios a nuestro corazón.